Bueno, hola a todos los que estáis tanto presencialmente como virtualmente en esta tutoría. Como otros días tocamos aspectos que tenían que ver sobre todo, que se centraban sobre todo en Kant, que se centraban sobre todo en la ética kantiana, pero y muy en particular en algunos conceptos que íbamos a tratar de forma específica en la PEC y que tenían que ver pues con la libertad, con ese presupuesto que Kant hace de la libertad y que acompañado del presupuesto de Dios, del presupuesto de la inmortalidad del alma y de algunos otros van a tomar en la filosofía moral pues un espacio en el que cobran un sentido que quizá no tuvieran ya en otros ámbitos del conocimiento, como pudiera ser, lo digo todo desde el punto de vista kantiano, como pudiera ser pues el ámbito del estudio de la realidad, el ámbito de la explicación de las leyes físicas, de la existencia del universo. Yo recuerdo que habíamos visto cómo mientras que en Descartes se producía una inversión teológica por la que Dios ya no era el centro de todas las cosas, sino que era más bien un recurso humano, o se convertía, no quiero decir que se convierta ontológicamente, sino que se posicionaba, ¿no? O nos interesaba, más bien desde el planteamiento cartesiano, nos interesaba como garantía de la verdad de nuestros conocimientos. Entonces, en eso que se llaman inversiones teológicas, se llaman inversiones teológicas a todas aquellas en las que la figura de Dios no desaparece, continuamos pues en un planteamiento teísta o en un planteamiento no ateo, pero en el que la idea de Dios pasa como a formar parte del servicio del sentido o de los sentidos que el ser humano pueda construir para explicar su existencia en el mundo. Y en el caso de Descartes, Dios aparecía como el garante del conocimiento, como esa instancia que nos permitía creer, sin ponerlo todo de manos del azar, sin ponerlo todo de manos de la casualidad, ¿verdad? Bueno, pues nos permitiría poder sentirnos lo suficientemente bien estructurados, bien creados en cuanto a nuestro intelecto se refiere, e incluso en cuanto a nuestra sensorialidad. Y en el caso de Descartes, pues considerarnos seres que han sido pensados en conjunto con el resto del universo y que como han sido pensados en conjunto con el resto del universo pueden conocerlo sin que tengamos que dar por hecho que lo más seguro es que nuestras percepciones pues sean tan delirantes como las de nuestros sueños o como las de la locura, ¿no? Como las del delirio psicótico, que son muy parecidas además. Y además, en cualquiera de los dos casos, pues ocurre que la persona que sueña o la persona que delira no es consciente en ese momento, ¿no? Entonces, claro, ante esta dificultad, como para pasar de nuestra conciencia a la afirmación, a la rotundidad de la realidad, del sentido de la misma, pues Dios aparecía también en Descartes como presupuesto, ¿no? Y como garantía que nosotros necesitábamos para poder seguir creyendo en nuestras verdades y para que nuestra vida científica y para que nuestro camino hacia el conocimiento pudiera sostenerse, ¿no? Con alguna suerte de necesidad, con alguna suerte de felicidad, ¿no? En Kant ya no hace falta Dios para el conocimiento, pero sí hace falta para poder sostener un proyecto moral que no solo sea sostenible, que sea también coherente con nuestros propios planteamientos, pero que esa autonomía de la moral no nos desconecte por completo o no nos devuelva a una especie de relativismo en el que no pudiéramos estar convencidos de nada, sino que la autonomía de nuestra razón, pues claro, se va a sostener como fuente de decisión ética, pues siempre y cuando se la otorguemos a todos los seres humanos y por tanto, esto implica también que podemos creer en esa autonomía siempre y cuando creamos que todos esos seres humanos que gozan de la capacidad racional, pues gozan de ella de una manera igualitaria, vamos a decir. También, al fin y al cabo, se está hablando no del universo, pero sí de la forma en la que ha sido concebido o en la que alguien pudiera haber pensado al ser humano y su moral. Es como que en Kant la ciencia ya no necesita de la figura de Dios, justamente porque la ciencia no trata del ámbito de la libertad, sino que la ciencia intenta conseguir conocer, conseguir hallar y consignar
justamente aquellas regularidades que se producen en el universo, en la naturaleza, de forma implacable, ¿no? Y por eso estudia paradigmáticamente las leyes de la física. Por eso es que no hace falta ya seguir hablando de Dios ahí. Sin embargo, el ser humano en el ámbito moral, por más que pueda atestiguar en sus propias carnes que la moralidad existe, que es un hecho individual y social, que existen los sentimientos de culpa, que existen los sentimientos de zozobra en torno a nuestras conductas, en torno a nuestras decisiones, pues entonces ahí sí que aparece como un vértigo, ¿no? Aparece la posibilidad, incluso, no ya de que me esté comportando mal cuando pretendo comportarme bien, sino incluso de que no exista el bien y el mal, ¿no? O no tenga sentido plantearse esta dicotomía. Entonces, para venir a salvar o a justificar o a darle un sentido y una explicación al hecho moral de la vida, a la dimensión moral, pues entonces veíamos que Kant nos traía varios presupuestos. Uno era el de la libertad, por mucho que seamos cuerpos, también somos intelectos unidos, como no, a ese cuerpo, pero somos también intelectos libres, y además libres sin que podamos cambiar esto, ¿no? Con una libertad irrenunciable prácticamente, pues tenemos al menos libertad de conciencia. El pensamiento, o con el pensamiento podemos jugar, podemos orientarlo, podemos llevarlo de un lado a otro, podemos incluso jugar con él, manipularlo también, somos capaces de autoengaño, etc. No solo hacía falta, dice Kant, hablar de libertad, sino también hablar de felicidad. Y ahí es donde entroncaba Kant con Dios, y ahí es donde la felicidad tendríamos que señalarla de nuevo, pues en un lugar tan principal, tan central, como en el que la colocaba Aristóteles. Y en general los filósofos clásicos. La felicidad también es un irrenunciable de la vida moral y de la ética, no es algo que se pueda, o a lo que se pueda sobornar, o que se pueda renunciar, o que se pueda comprar o vender, o que tengamos casi ni siquiera como el derecho de alienarla, ¿no? De enajenarla. De hecho, como decíamos el otro día, pues la felicidad, o el derecho a perseguir la felicidad del modo en el que cada uno considera que puede lograrla, pues es incluso uno de los derechos humanos, ¿no? Reconocidos en esa Carta Universal de Derechos Humanos, que recoge, si no una normativa de aplicación directa, así como una declaración de intenciones para nuestra convivencia y la convivencia de las diferentes civilizaciones y de los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de vosotros preguntaba, claro, cómo se podía concebir o qué espacio, qué lugar le quedaba, y si era lo suficientemente amplio dentro de la perspectiva kantiana, a la felicidad. Porque, claro, es cierto que Kant nos presenta una moralidad que, si bien es flexible en cuanto que autónoma, si bien cada uno nos damos a nosotros mismos la norma, nos comprometemos con aquello en lo que creemos o que creemos bueno, si bien es flexible en este sentido, pues es muy extrema y muy inflexible y muy riguroso el planteamiento kantiano en el deber para con la coherencia, ¿no? La coherencia con nuestros propios principios. Podemos elegir nuestros principios, podemos en base a ellos decidir las conductas o las decisiones según vayan a estar más en consonancia o menos con estos principios, con esto que nos gustaría que fuera pues el entorno universal, el entorno para desenvolvernos en nuestra vida, o lo que es lo mismo, según ese imperativo categórico en el que, además de que las personas tenemos siempre que tomarlas en cuenta como fines también y no solo como medios, como fines y sobre todo como fines en sí mismos y no solo como medios, también tendríamos que comportarnos de aquella manera que quisiéramos fuera ley universal. Si bien Kant sabe y todos sabemos que la moral, los principios morales, el nomos, la normativa, nunca va a ser una ley universal, como quien dice, como una ley universal de la naturaleza, ¿no? Pero de lo que está hablando aquí es de deseo. Si por nuestro deseo fuera, querríamos que este modo de comportamiento que vamos a elegir, este modo de comportamiento que está rigiendo nuestras decisiones, fuera el universalmente válido, el generalmente válido, el que inspirara a todos los demás, a toda la comunidad, al menos en la que nosotros desarrollamos nuestra vida personal. Y ahí estaría, bueno, pues toda la autonomía de la elección, pero luego también todo el rigor con el que esa ley que nosotros hemos elegido ha de recaer sobre nosotros, o todo el rigor con el que nos la hemos de tomar, ¿no? Como que Kant no plantea flexibilidad, plantea autonomía
pero poca flexibilidad una vez que nos hemos comprometido con algunas cosas. Es una ética muy responsable, ¿no? Especialmente y enormemente responsable. Además, recordemos que para Kant la moralidad tiene un baremo principal o tiene un lugar de testeo ineludible, que es el de la buena voluntad. Es la buena voluntad, es la intención, en Kant lo que cuenta absolutamente. Son los efectos previstos, o al menos previsibles, ¿no? O mejor dicho, al revés. Los efectos previsibles o al menos previstos por nosotros cuando acometimos tal acción. Esto, por supuesto, incluye que a veces estamos obligados, puede ser el caso más paradigmático, por una profesión, a conocer algunas cosas, ¿no? En algunas profesiones, ignorar determinadas cosas, ignorancia que podría justificar no prever determinados efectos catastróficos, no sería, en ese caso, como si dijéramos, un eximente, porque en determinadas profesiones justamente lo que se espera de nosotros y a lo que nos hemos comprometido es a conocer y a contemplar y a tener en cuenta todo ese arco de consecuencias, ¿no?, que aparecen en el ámbito de nuestra acción. Por supuesto, aquí se tira un hilo al conocimiento. Y como siempre, pues la moral, los hechos morales van a estar unidos al conocimiento, no ya al conocimiento en general de la historia humana, sino al conocimiento del propio individuo y a qué está obligado o no a conocer y a saber. Es decir, cuándo la ignorancia no nos hace responsables, o cuándo la ignorancia no nos exime. También, importantísimo junto con la buena voluntad, y en esto es inflexible Kant, es en que lo que importa principalmente es el cumplimiento del deber. La ética de Kant es tan antiutilitarista, tan anti-instrumentalista, por eso repetimos, las personas son también siempre fines y no solo medios. Y incluso en el ámbito en el que más reina la razón instrumental, como pueda ser en el trabajo y en el ámbito de la producción, Kant deja muy claro que hay que tener en cuenta que esas personas que están trabajando, además de trabajadores, además de piezas de un engranaje, además de expertos en esto o aquello, además de etcétera, etcétera, de responsables, además son personas, son fines en sí mismos. Su vida tiene valor en sí misma, no tienen que demostrarla. No se tiene, esto es muy bonito de Kant, no hay que demostrar el derecho a una dignidad, ¿no?, sino que va de suyo con la persona. O no hay que demostrar una utilidad de nuestras vidas y no hay que preguntarnos tampoco en el plano ético para qué sirve a alguien. De ahí que a lo mejor cuando en estas conversaciones de bar se abren estas polémicas o estos debates sobre las ayudas públicas, ¿no?, y se dice, bueno, es que no sé quién trabaja o no trabaja y es que claro, le dan una ayuda pública y entonces, bueno, vive de eso. Bueno, desde el punto de vista de Kant, sin entrar a hablar de la filosofía del derecho o de la filosofía de las funciones públicas que también tocó, por supuesto, el filósofo alemán, pero visto desde una forma mucho más general y más fácil y más extrapolable a otros ámbitos, pues no habría lugar, ¿no?, o no habría lugar legítimo para plantearse cosas como que alguien tuviera que demostrar o hacer algo, o menos aún servir para algo en la sociedad o desde el baremo que un tribunal concreto considere, pues para tener acceso a una vida digna. O a la felicidad. En otros ámbitos, en el ámbito económico podemos hacernos otras componendas, pero en el ámbito ético una persona es un fin en sí mismo, no tiene por qué ser útil. Ahora bien, ocurre que esta lejanía, poner a un lado por completo el instrumentalismo y el utilitarismo, y esa teoría que había sido tan fructífera en los ámbitos de las ciencias sociales, de Bentham o de Stuart Mill o de otros utilitaristas muy conocidos, ¿no?, y que tienen como mucho que ver con una suerte de ilustración anglosajona, pues no solo, o sea, ese alejamiento, esa crítica feroz al utilitarismo, no solo nos viene bien en cuanto que no podemos nosotros mismos como personas ser instrumentados, sino que también nos puede venir bien o mal, o según nos parezca, en el sentido de que tampoco nosotros podemos instrumentalizar y, por tanto, cualquier concepto de felicidad que tenga que ver con la explotación de otros seres humanos, con una explotación que vaya más allá de su dignidad o que pierda de vista el valor en sí mismo de esas personas, pues queda desechada.
Pero no solo esa, sino que en general no es la felicidad ética, esa felicidad que es ligable a la moralidad, la que anda pensando o calculando beneficios. Entonces, ¿qué pasa? Claro que sí, en nuestra vida moral no podemos calcular en beneficio propio, o no podemos decir vamos a elegir esta conducta o aquella en el sentido moral de bueno o malo, en virtud de los beneficios o placeres o alegrías u otros goces que podamos imaginar con el nombre que tengan, que nos pueda traer como resultado, sino que la acción ética siempre tiene que estar regida por un imperativo categórico independiente de lo útil que esas acciones vengan a sernos en el presente o en el futuro. Entonces, claro, nos preguntamos dónde queda o nuestro proyecto de felicidad. Más que dónde queda, porque sigue estando ahí claramente, pero más que dónde queda es qué caminos le quedan, qué caminos posibles puede recorrer, le son legítimos, ¿no? Porque hay veces que pensamos que cuando tenemos que perder de vista todo aquello que nos es útil o beneficioso instrumentalmente, a veces como que se nos hace difícil pensar entonces, en estos términos, en la felicidad. Pero creo que una buenísima oportunidad que nos brinda la filosofía, y concretamente la filosofía moral y la ética, pues es redefinir lo que es la felicidad. Y entonces por eso enganchábamos aquí con Aristóteles, y por eso también creo, y de cara a vuestros exámenes, que no solo a la PEC, y también para esa PEC, puesto que aunque sea un texto de Kant, no solo es que no está de más, sino que sería apropiadísimo tirar algún hilo de conexión con Aristóteles o con otros filósofos, pero ya que habéis tenido que leer la Ética Nicomaquea de Aristóteles, pues con más razón, hilos no solo de comparativa, sino también hilos de enriquecimiento mutuo, ¿no? Porque a lo mejor si tenemos que pensar la felicidad en Kant, en torno a todos estos elementos que hemos ido diciendo, pues entonces tendríamos que hablar, pues eso, de la felicidad como presupuesto, de la inmortalidad del alma, de ese alma que se encuentra con muchos obstáculos para ser a lo mejor bueno en determinada sociedad o ante determinado público, o en medio de las presiones familiares, estatales, etcétera, de lo que esperan de nosotros, que no siempre es que seamos almas bondadosas. A veces esperan de nosotros pues que seamos competitivos, o que seamos despiadados, o que seamos parciales, nepotistas, no sé, que favorezcamos los intereses de nuestros cercanos por encima de la justicia, o que incluso probablemente que seamos corruptos. O sea, tenemos a lo mejor muchas invitaciones a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo sobrepasarlas? No solo perdiéndose beneficios, sino quizá perjudicándonos, no solo a nosotros mismos, sino también frustrando las expectativas de seres queridos cercanos, a lo mejor, ¿no? Kant dice que hay que entonces plantearse aquí el sentido de Dios y la inmortalidad del alma, que tiene ese deseo de que, a pesar de que intenta sortear esos obstáculos y sobreponerse a ellos, y buscar la felicidad de la buena acción, quizá incluso en el orgullo de la buena acción, a pesar de la renuncia a ciertos aplausos, a ciertos placeres y a ciertos éxitos, ¿no? También sociales o sentimentales o del tipo que fuera. Además de pararnos, detenernos, porque a veces también, decía Alejandro Dolina, ¿no? Ese literato, también humorista y también, uno de las personalidades radiofónicas argentinas más conocidas, Alejandro Dolina, que la felicidad no se nota. Me parece importante y me parece elocuente traerlo aquí. La felicidad no se nota, y es verdad, muchas veces cuando, también lo decía Goethe en las afinidades selectivas, ¿no? Cuando hacemos lo que tenemos que hacer, cuando no damos cuerda a nuestra ociosidad, al aburrimiento, y entonces intentamos un poco llenarnos con emociones extrañas o con divertimentos demasiado rebuscados, pues entonces somos felices haciendo lo que tenemos que hacer, y probablemente uno de los síntomas más claros de que somos felices y de que podemos ser felices así es que la felicidad no se nota. Cuando no nos planteamos demasiadas cosas acerca de la felicidad, cuando no estamos pensando todo el tiempo si somos felices o no, seguramente es porque somos felices. Quien se pregunta con demasiado morbo acerca de si ha conseguido la felicidad en su vida, de si ha estado perdiendo el tiempo o no, de si estamos en estado de pleno, de si me estaré perdiendo de algo, de si estaré olvidándome de algunos placeres, de si me estaré perdiendo algunos platos de comida, algunos lugares para el turismo, algunos
incluso manjares del conocimiento. Normalmente, cuando tenemos este preguntar ansioso, ahí es que puede que no seamos felices. Porque cuando somos felices, la felicidad no se nota. Yo creo que esto puede concordar muy bien con la felicidad kantiana, que no va buscando un beneficio, sino que está reconfortada en el orgullo y en la dignidad de comportarse como uno se debe comportar. Y sobre todo, como uno se ha dicho a sí mismo que se debe comportar. Y con esa coherencia con la que nos hemos comprometido. Y en eso ya hay una satisfacción enorme y una felicidad tal que quizá ni siquiera no necesitemos preguntarnos por ella porque es transparente y no se nota. Pero en todo caso, podemos plantear a Dios como el garante de que esta unión sea posible entre la bondad, la ética, la moral y la felicidad. En todo caso, es interesante hablar de qué es la felicidad en Aristóteles. Y dicho muy rápidamente, pues merece la pena recordar que en Aristóteles la felicidad de la que habla es una felicidad específicamente humana y por tanto la felicidad el ser humano la debe buscar en aquellas cosas que él sabe hacer y de las que él es capaz y quizá otros seres no, o hasta donde conocemos de la naturaleza otras entidades no. ¿Por qué? Porque en esas capacidades nuestras y solo nuestras que nos definen, es donde encontramos nuestra identidad y donde encontramos nuestra identidad y nuestra capacidad creativa es también donde podemos alcanzar o rozar o definir o acotar lo que es la felicidad, ¿no? Y entonces, pues como habíamos dejado ahí un poco por arriba el último día, la felicidad está conectada con el alma racional, mientras que el placer está conectada con otra parte de nuestra alma que es común a todos los animales y que es el alma sensitiva. El alma sensitiva es la capacidad para sentir placer y dolor. La capacidad para sentir placer y dolor es la que, como en efecto dominó, nos aporta muchas otras capacidades, o lo que es lo mismo, sentir placer o dolor es la condición de capacidad, el punto de partida, el detonante que nos permite que aparezca en nosotros y en otros animales, pues el deseo como contrapartida del placer o como voluntad de repetir aquello que nos ha resultado placentero. El deseo, por tanto, junto con el placer, en esa dialéctica que los une, le dan un emplazamiento a la memoria, en la medida en que necesito recordar la fuente de esos placeres experimentados y en la manera también en que necesito recordar la fuente de ese dolor que anuncia peligro para mi integridad o para mi vida, es que aparece la memoria. Memoria física también y memoria intelectual, como si fuera esta pues como una evanescencia, ¿no?, de la memoria física. Pero aparece también con el placer y con el dolor, y a partir del placer y el dolor con el deseo y con la memoria, la imaginación, la fantasía, la capacidad de recrear esas experiencias de placer, recrearlas e incluso con pequeñas variaciones e hibridaciones entre distintas fantasías que somos capaces de mezclar. Bueno, todo esto, todo lo que es el alma sensitiva, que es el alma animal, atañe también al resto de los animales. Y por eso hablamos en sentido animal, desde ese animal que nosotros también somos, hablamos de placer, más bien. Y hablamos de cómo darnos esos placeres es necesario para poder sostener un proyecto de felicidad. Pero la felicidad, a diferencia del placer, en Aristóteles está ligada no al alma sensitiva, sino al alma racional. Pero no olvidemos que el alma racional es un alma que engloba la sensitiva. Es decir, la sensitiva no nos la podemos saltar, la sensitiva está ahí. Entonces, el alma racional engloba las facultades del alma sensitiva. Es decir, hay también placer y dolor. Lo que pasa es que lo que habrá también es una mayor capacidad para conceptualizar este placer y este dolor, para generar ideas transversales, para profundizar en esas experiencias, para conceptuarlas hasta tal punto que podamos incluso clasificarlas, crear repertorios, discursos, ciencias en torno a ellas, tecnologías que nos permitan multiplicar las ocasiones, por ejemplo, para esos placeres o para las sensaciones que fueran. Entonces, bueno, el alma racional es la que se dedica
a lo que Aristóteles ve en el ser humano como esencia suya, que es el pensamiento abstracto. Entonces la felicidad en Aristóteles es poder dedicarse el mayor tiempo posible a esto que place tanto al ser humano y que es el pensamiento abstracto, y que es encontrar un ámbito de conocimiento y por tanto también un talento, por esto que para la educación o que en el ámbito educativo, para mí más que otras cosas sea tan importante, que otorgue la oportunidad de que nos encontremos, bueno, pues con un repertorio variado de materias y de asuntos en los que nos podamos introducir, aunque solo sea para elegir o para descartar, aunque solo sea para descubrir nuestros talentos, pues bueno, claro, en una invitación a ellos, ¿no? En una invitación a mostrarlos o a buscarlos en nosotros mismos o a tratando de resolver un problema que se nos plantea, descubrirlos. Y entonces, descubrir el talento propio para un ámbito de conocimiento que puede ser, bueno, estos son variadísimos, no hay tantas aficiones como ámbitos de conocimiento, ahí podamos encontrar ese lugar de serenidad, de independencia, aunque implique también un proyecto colectivo y social, porque casi siempre están mediados por el lenguaje, y si no es por el lenguaje, por los lenguajes naturales, pues es por el lenguaje musical o simbólico u otro, es decir, por esa capacidad para pasar de unos lenguajes, de unos códigos a otros. La felicidad sería también pues poder pasar el mayor tiempo posible, como decimos, en esta serenidad que nos aporta el estudio, en esta independencia, en la medida en que, pues no sé, para algunos placeres como que necesitamos de objetos externos o de personas externas que quieran compartir con nosotros determinada actividad, ¿no? Pero esos placeres, entre comillas, del intelecto, que podrían venir a ser algo parecido a la felicidad, pues habitualmente se dan mucho o se prestan mucho a ser disfrutados también en la soledad, a veces incluso, sobre todo en la soledad o en pequeños grupos de intimidad o de afinidad entre personas. Entonces, bueno, tengo que dejarlo aquí y tengo que irme rápidamente porque tengo una tutoría de otra asignatura, pero trataré de completar esta información en los próximos días, mandaros algunos vídeos complementarios para que podáis tener un poco también, bueno, pues algunas reflexiones acerca de Aristóteles y que también os sirvan en esa PEC y, por supuesto, en el examen. Entonces, me despido muy rápidamente, pero enseguida os estoy mandando pues algunos materiales más. Chao, chao, chao.